Y el día de ayer nos quedamos con la ejecución de este script. En este caso hicimos la modificación de la tabla escribe para agregar una llave primaria y una llave foránea. Luego otro elemento que tengo que comentar es, vean que acá agregué el drop primary key y el drop foreign key. Pero en este caso vean que aparece en un color azul toda la línea y es porque al inicio coloqué dos guiones y eso indica un comentario. Nosotros podemos igualmente utilizar comentarios en ese tipo de comandos o de lenguaje y agregarlos a nuestro script. Entonces eso también es algo válido. Y pues quedamos en que íbamos a avanzar en otros elementos del comando alter table. Entonces ya vimos cómo agregar primary key, cómo agregar foreign key, cómo eliminar esa foreign key. Y ahora lo que nos resta es ver cómo modificar la estructura de la tabla en el sentido de agregar campos, eliminar campos o modificar un campo en el tipo de dato, por ejemplo. Entonces acá vamos a escoger una tabla, en este caso voy a seleccionar la tabla libros y voy a modificar uno de estos campos. En este caso voy a tomar en cuenta el campo edición. Voy a empezar a hacer cambios con este comando alter table. Ok, entonces acá, ¿qué voy a agregar? Bueno, primero acá lo que voy a hacer es esta tabla en el campo que dijimos, edición. Vean que el campo es nulo, o sea, acepta valores nulos. Entonces voy a modificarlo y voy a decirle que ahora ese campo debe ser not null. Ok, y eso siempre recordemos con el comando alter table, luego el nombre de la tabla que yo quiero modificar. En este caso, perdón, no es escribe, sino que es libros. Y acá es donde viene la pequeña diferencia. Voy a agregar el comando change column. Esto se utiliza para modificar una columna. Y luego acá voy a indicar la columna que quiero modificar. En este caso es la columna edición. Y voy a indicar lo que quiero hacer. ¿Qué más tengo que indicar acá? Tengo que indicar el tipo de datos que tiene en este caso esa columna. Vamos a ver aquí. Está pasando algo. Vamos a ver. El tamaño también. No, en este caso recuerde que el int, acá vea, lo tenemos solamente como int. No es necesario, pero vamos a ver. Creo que vamos a indicar que quiero utilizar esta base de datos. Y vamos a ver. Algo está pasando. Sí. Chat. Hay que correrlo y a ver qué error le da. Voy a probar, pero me parece extraño. Dice que tengo un error en la sintaxis y la sintaxis está bien. Pero algo estoy... Campo
Seguimos. Bueno, entonces, lo que se me ocurre es esto. Bueno, esta es una otra forma, vean, vamos a ver. Acá si me lo permite. Entonces, aquí change column no me la estaba tomando en cuenta para poder hacer ese cambio. Entonces hay que tener en cuenta esa alternativa también, que sería el modify column en este caso, que si nosotros lo hacemos, lo que está haciendo, vamos a ver. Ahora voy a actualizar la tabla acá. Vean, ahora ya agregué el campo que es not null. Entonces en este caso ya modifiqué esa estructura de la tabla. Eso es, primero repasemos el comando. Bueno, el comando es lo que quiero hacer, si quiero agregar o si quiero modificar o si quiero eliminar. Entonces en este caso estoy modificando una columna. Le indico luego qué columna y luego qué quiero hacer. Aquí en este caso, vean que se está indicando que es de tipo de dato int y no null. Entonces eso es lo que nosotros estaríamos haciendo en este caso. Y vean que si yo quito el tipo de dato, me lanza un error. O sea, siempre tengo que indicar qué tipo de dato es el que tiene esa columna para poder agregarle otra restricción. Ahora, ¿qué pasaría si esta misma columna, en lugar de que sea un entero, quiero que sea, digamos, un varchar, solamente para cambiar ese tipo de dato también? Entonces, vamos a utilizar siempre el mismo comando. Y ahora acá, como lo que voy a hacer es decirle qué tipo de dato va a tener ahora, entonces acá le voy a indicar que es varchar de 50 y acá en este caso voy a hacer otro cambio. Voy a decir que sí acepta valores nulos. Entonces yo puedo acá hacer esto. Y veamos, antes de ejecutar, vean que acá tengo int y not null. Entonces ejecuto, vean, me actualiza y vuelvo a ver la estructura de la tabla y aquí tengo el campo edición, es varchar y acepta valores nulos. Entonces ven que podemos cambiar de un tipo de dato a otro, pero acá hay que tener cuidado. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Uno, si la tabla ya tiene datos, debo de saber si se puede cambiar a ese nuevo tipo de dato o si se puede agregar esa restricción. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, estoy cambiando de varchar a entero, no todos los varchar se pueden pasar a enteros. Por ejemplo, una cadena que contenga caracteres no numéricos, entonces no lo puedo pasar a un entero. Entonces hay que tener esos cuidados. En ese caso, la base de datos la tenemos vacía y por esa razón no tenemos ese tipo de inconvenientes. Entonces, ven ustedes que acá nosotros podemos hacer esos cambios y si yo quisiera pasar otra vez a entero esa edición, ese campo, vuelvo a ejecutar el comando y vean, ahí ya lo tengo, el cambio nuevamente. Eso sería en relación a estos elementos de modificación de datos o modificación de columnas. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero, digamos, a esto que ya tenemos, agregar un comentario? Entonces, es decir, este campo almacena la edición del libro. Solo para efectos de saber qué es lo que estamos guardando. Obviamente el nombre nos da mucha descripción, pero igual podemos agregar un comentario. Modificamos esa estructura y volvemos a la tabla.
Y vean acá en edición, si yo lo selecciono, aquí ya tengo el comentario que acabo de agregar. Entonces ven que desde este comando alter table nosotros podemos modificar la estructura que ya tenemos en nuestra tabla. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? De mi parte, todo claro hasta ahora, ingeniero. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos otros elementos que nosotros podemos hacer con el alter table. Y el otro elemento que podemos hacer es agregar una nueva columna. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la tabla empleados, si nosotros vemos esa tabla empleados, voy a abrir el modelo. La tabla empleados vemos que no tiene información acerca del salario de los empleados. Entonces voy a agregar ese campo, ese atributo para la tabla empleados. Siempre utilizando el comando alter table, luego indico la tabla empleados y luego add, porque quiero agregar, ¿y qué quiero agregar? Una columna. Después de esto voy a indicar cuál va a ser el nombre del campo o atributo que quiero agregar. Entonces yo lo voy a llamar salario y voy a indicar acá, en este caso, cuál va a ser ese tipo de dato. Entonces recordemos, aquí hay distintos tipos de datos. Se recuerdan que nosotros los vimos y siempre los podemos tener en cuenta. ¿Qué tipo de datos tenemos? Recuerden, para podernos orientar mejor y recordar, vean, aquí tenemos todas estas alternativas. Entonces nosotros lo que queremos guardar en este caso es un entero que me guarde parte decimal, porque un salario puede tener parte decimal. Entonces yo podría utilizar un double, podría utilizar un float. Entonces nosotros podemos ahí determinar cuál tipo de dato vamos a agregar. O podríamos utilizar también el decimal sin ningún inconveniente. Entonces si nosotros vemos, vamos a hacer que sea un float y luego voy a indicar que este salario debe ser not null. Y acá nosotros tenemos este comando, vean que yo lo puedo agregar. Entonces, agregué este nuevo campo. Voy a verificar ahora la tabla. Vean, aquí está. Y ya me dice que es de tipo float y es not null. Igual pudiera yo cambiar ese tipo de dato por otro, que en este caso a mí me puede servir, por ejemplo, decimal. Y la estructura de esto va a ser así. Entonces, si yo lo tengo, ok, perdón, aquí no tendría que hacer add column, sino modify column para modificar lo que tengo. Entonces ahora sí ya lo modifico y vean, ahora ya puedo tener otro tipo de dato que sería decimal. ¿Qué hace el decimal? Bueno, el decimal, aquí en este caso estoy diciendo que 2 dígitos van a ser para la parte decimal y los otros van a ser para la parte entera. Entonces aquí estoy diciendo que el número va a tener 10 dígitos y de esos 10 dígitos, 2 van a ser para la parte decimal. Entonces hay que tener en cuenta eso. A eso se refiere este tipo de datos. Entonces ven, si nos hace falta algo, nosotros lo podemos agregar y podemos ir modificando. Esa es la importancia de este comando alter table para que nosotros podamos indicar acá todos esos elementos. También podríamos nosotros, en este caso, indicar el unique key en caso de que lo necesitemos, poderlo agregar al momento de crear ese campo. Entonces, esos son elementos que nosotros podemos ir tomando en cuenta. ¿Alguna consulta, jóvenes?
Para cambiarle el nombre a un campo, sí, hay que quitar, hay que deshacernos de la tabla, perdón, hay que eliminar el campo o se puede cambiar así nomás. No, se puede cambiar. Y eso justo era también otra de las cosas que quedaba pendiente y gracias por acordarme en esa parte. Entonces, vamos a hacer ese cambio. Digamos, vamos a modificar este nombre del salario y le voy a llamar salario mensual, por ejemplo, a ese campo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre alter table de la tabla empleados. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando, ¿verdad? Una columna, porque lo que voy a hacer es cambiarle un nombre a una columna. O sea, de un nombre que tiene le voy a colocar otro. Entonces, después del modify column, yo tengo que colocar el nombre del campo actual y aquí después voy a colocar el nombre nuevo que yo voy a asignarle a ese campo. Y además de eso, debo de tener en cuenta siempre el tipo de dato con el que yo voy a dejar ¿cómo se llama? En este caso, ese campo. Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí nosotros? Bueno, aquí no es modify, aquí es change. Ven que acá hay una pequeña diferencia y aquí sería not null. Entonces ven que para hacer el cambio de un tipo de dato, sí utilizo el modify, pero para cambiar el nombre de la columna tengo que utilizar change. Entonces ahí son elementos que nos pueden confundir, pero pues lo que resta es ver que si tenemos un error, él nos resalta en esa línea roja para poder nosotros hacer la corrección. Entonces vemos, voy a ejecutar, veo que ya se ejecutó y vuelvo a abrir la tabla y busquemos el campo. Entonces vean, ahora el campo se llama salario mensual. Y de esa forma también nosotros modificamos un nombre de un campo que ya existe en una tabla de la base de datos. ¿Preguntas? O no sé si con esto quedó alguna interrogante. Todo bien hasta el momento, ingeniero. Perfecto. Vean que son un montón de comandos, o sea, son un montón de cosas nuevas. Si es primera vez que lo están viendo, pues lo que toca es practicar, solo familiarizarse, acordarse que están esos comandos, que se pueden hacer. Y pasa que esto también puede tener una pequeña variación entre uno y otro gestor. Entonces va a pasar lo mismo, que hay que investigar si hay algún cambio en eso que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué más? Aparte de esto, ya prácticamente con esto hemos definido toda la estructura de nuestra tabla, de nuestras tablas, mejor dicho, en toda la base de datos. Entonces ahora lo que nos restaría es verificar cómo insertar registros o cómo insertar datos en estas tablas. O sea, eso es lo que nos queda. Y antes de proceder a eso, quiero mostrarles acá un comando, que es el comando describe. Vean, este comando lo que hace es, de forma rápida, me muestra la estructura de la tabla que yo le indico. Entonces vean que acá me muestra la estructura de la tabla empleados, cuáles son los campos, y vean que me dice el tipo de dato y si acepta valores nulos o no y el valor por defecto. Entonces ven, ahí yo puedo tener eso. Si yo veo y el otro es préstamos, que donde definimos tipos, valores por defecto, vean que acá tengo otros elementos. En este caso, el ID de préstamo, vean que me dice que es autoincremental y me dice que el campo fecha préstamo acepta valores nulos, pero tiene un valor por defecto en caso de que yo no lo indique. Y me
coloca acá también siempre los primary key. Ahora veamos con una que tiene llaves primarias compuestas. Entonces vean aquí ambos campos aparecen como primary key. Y eso lo puedo hacer también sin necesidad de dar clic derecho y alter table. O sea, puedo hacerlo perfectamente. Entonces eso es otro comando que nos puede ser muy útil también cuando nosotros estamos trabajando con estos elementos. Ahora, jóvenes, ¿cómo insertamos datos? Y antes de insertar datos, yo les voy a mostrar a ustedes una consulta sencilla. Y vamos a trabajar sobre una tabla que tenga, vamos a ver, pocos datos o pocos campos. Voy a trabajar sobre sobre autores en este momento. Entonces acá voy a colocar esta consulta. Esto que acabo de colocar acá es una consulta. No voy a entrar a muchos detalles todavía porque todavía no hemos visto esos temas, pero lo que estoy haciendo acá es, de la tabla autores, estoy obteniendo todos los campos. Eso es lo que indica el asterisco. Y luego del from, lo que va es la tabla. Y acá, ¿recuerdan cuando vimos el último tema del primer parcial que se llamaba álgebra relacional? Bueno, el álgebra relacional, acá en este caso, estoy haciendo ¿qué creen que es? Una proyección, una selección. ¿Se recuerdan que una selección nosotros la hacíamos de las filas y una proyección la hacíamos de las columnas? Y la proyección indicamos las columnas que queremos obtener. Bueno, entonces acá tenemos una proyección porque estoy diciendo que voy a retornar todos los campos. Entonces ven que sí está asociado lo que se manejó o lo que se estudió en álgebra relacional. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a retornar esos datos, que en este caso es nada, porque no tengo ningún registro. Entonces, eso nos va a servir para saber si lo siguiente que vamos a hacer está correcto. Ahora, ¿cómo agregamos datos? Bueno, para esto vamos a utilizar el insert into. Luego del insert into, vamos a indicar acá el nombre de la tabla. Y voy a colocar de una sola vez esta estructura. Bueno, insert into me dice que voy a insertar datos o registros en una tabla. Acá yo indico la tabla. Después de la tabla coloco paréntesis y acá yo voy a colocar, acá voy a indicar los campos en los que yo quiero insertar datos. Pero tengo que tomar en cuenta algo y para eso me va a servir el describe de la tabla. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que yo debo de insertar en todos los campos cuya restricción sea not null. Es decir, si algún campo no acepta valores nulos, debo de insertar un valor en ese campo sí o sí. Entonces yo lo debo de indicar. Y otro elemento que es forzoso indicar es la llave primaria, a menos de que sea un valor autoincremental. Hay que tener en cuenta esos elementos. Entonces vean que acá todos los campos aceptan valores nulos menos la llave primaria. Ese sí tengo que indicarlo. Entonces yo voy a indicar que quiero guardar un valor en el campo ID autor. Voy a indicar otro campo que sería el nombre completo, luego identidad, sexo y fecha nacimiento. Acá el orden, jóvenes, no importa, puede variar. Vamos a ver acá esos elementos. Voy a colocar fecha de nacimiento primero y luego sexo. No importa. O sea, ese orden aquí no me importa. Lo que importa es indicar los nombres correctos de los campos. Y
¿En qué me importa este orden que yo coloqué acá? Que en este mismo orden voy a colocar los valores que quiero insertar. Entonces aquí voy a decir que el primer valor que quiero guardar es el ID del autor. Va a ser un ID 1. Luego vamos con el nombre completo. Entonces aquí voy a decir Carlos Aguirre, es el nombre del autor. Luego la identidad. Recuerden que estamos manejando un formato que es de esta manera. Y ahí tenemos la identidad. Luego vamos con la fecha de nacimiento y luego vamos con el sexo. Entonces la fecha de nacimiento voy a indicar que sería 1990. El mes va a ser enero y el día 17. Y el sexo va a ser masculino. Otro elemento que, si ustedes se acuerdan, acá cuando creamos la tabla autores, vean, no tengo ninguna restricción de check para el sexo. Entonces aquí yo podría insertar cualquier valor. Si no me he equivocado, todo esto está bien. ¿Y en qué me podría haber equivocado? Uno es en el rango de este valor que yo indico para nombre completo. Si estoy indicando más caracteres de los permitidos en la identidad, el formato de la fecha o acá en los valores que yo pueda indicar si tengo alguna restricción check. ¿Qué otro problema podríamos tener? Un valor duplicado de llave primaria, que eso no es permitido. Entonces, bueno, ejecutemos. Vean, me dice que se ejecutó con éxito y vuelvo a consultar la tabla y vean que ahora ya me aparece un registro. ¿Qué pasaría si yo vuelvo a ejecutar esta misma instrucción? Entonces me va a lanzar un error de que estoy violando una restricción, que en este caso es una restricción de llave primaria. Vean, llave duplicada para la primary key. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Acá que tendríamos que colocar un valor de 2 y aquí otro nombre, que en este caso no importa porque solo es un valor de llave primaria lo que tenemos duplicado, pero vamos a ir agregando otros elementos, otros registros. Y voy aquí a modificar esto. Para ir agregando más registros a nuestra tabla. Vean, ahí ya tengo otro registro, consulto y ahí tengo ya la información. ¿Preguntas con esto del insert into? No, todo claro. Perfecto. Entonces ahora voy a hacer una variación de este comando, que es lo que les decía. Si yo quiero, puedo simplemente insertar acá datos en estos dos campos. Y lo voy a dejar o hacer de esta forma. Acá me va a lanzar un error, tengo que indicar 3. Y voy a insertar, probar insertar y vean que se insertó. Pero ese nuevo registro, si yo lo consulto, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tengo un ID de autor, pero no tiene nombre, no tiene identidad, no tiene sexo ni fecha de nacimiento. Y vean que si un campo acepta valores nulos, como en el caso del sexo, yo puedo indicar null en ese valor, si no lo conozco. Recuerden que es un valor desconocido. Entonces ven ustedes que el insert into es tan flexible que yo puedo indicar en qué campos quiero insertar. Si yo solo indico 2, solo voy a insertar datos en esos 2 campos. Pero tengo que tener en cuenta que no voy a tener campos que sean not null. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero insertar solo acá en el campo sexo? Esto me va a lanzar un error
o una advertencia. Me dice que el ID del autor no tiene un valor por defecto. Entonces, en este caso, si nosotros vemos esa tabla, vean, la tabla not null, no tenemos no le indicamos un valor por defecto, pero ¿qué tienen ustedes que recordar? Una de las restricciones, jóvenes, de la llave primaria es que la llave primaria no puede tener valores nulos. Entonces, no podemos decir que una llave primaria guarda un valor nulo, porque no se puede, no es permitido. Entonces, ven, al menos la llave primaria yo debo de indicarla. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esto de acá? Vamos a ver. Voy a hacer aquí este cambio. Y aquí, valor de 4. Entonces aquí voy a colocar estos datos. Ahora, de esto yo voy a venir acá y voy a eliminar este último valor, femenino. Entonces vean algo. La tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos, pero acá en los valores yo solamente estoy insertando 4 o quiero insertar 4. Esto no se puede tampoco y ya les voy a explicar por qué. Vean que no me deja y vean lo que me dice. No corresponden los valores. ¿Por qué no corresponden? Bueno, aquí va a ser muy importante el describe de la tabla. ¿Qué pasa? Este primer valor, como yo no indiqué los campos en los que quiero guardar datos, entonces este primer valor se asigna a ID de autor. Este segundo valor se asigna a nombre completo. El tercero se asigna a identidad y el cuarto se asigna a sexo. Pero vean que esto sí es un varchar. Pero lo que me está diciendo en este caso es que no tengo ningún valor para fecha de nacimiento. Entonces aquí, como yo no lo indiqué, o sea, no indiqué todos los valores posibles, aunque yo haya definido que ese campo tenga un valor por defecto, yo debo de indicarlo acá. Entonces yo pude haber colocado aquí, en ese caso no sería primero, sino que primero sería el sexo, que sería femenino o nulo, como nosotros gustemos. Entonces aquí, si yo ahora ejecuto, ahora sí puedo insertar ese registro. Entonces si yo consulto la tabla, vean, ahora sí yo tengo esa información. Entonces vean, estamos teniendo acá datos que nosotros no nos interesa también, como por ejemplo este de acá y este de acá. Entonces nosotros podríamos hacer eliminaciones de esos datos. ¿Preguntas? Ok, entonces, ¿qué otros elementos acá son importantes en los insert-into, jóvenes? En los insert-into son muy importantes todos los elementos que hayamos identificado en nuestro modelo, como por ejemplo que los campos no acepten valores nulos, que sean valores únicos, las llaves foráneas, todo eso importa. Y acá voy a ejemplificar con la tabla, por ejemplo, escribe. Y vean, si yo tengo en la tabla escribe llaves foráneas, entonces yo tengo que tener en cuenta que los valores que yo ingrese, ya le explico, José, cómo eliminar esos datos o esas filas que no son coherentes en nuestra tabla. Solamente hago este último insert, ya les comento esa parte.
Entonces acá vean, en escribe, yo tengo dos campos, uno de tipo int y el otro de tipo varchar2. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo voy a colocar un entero que sea 1 y un varchar2 que digamos un código que sería AD 123. Pero vean algo, esta tabla escribe en autores, hace referencia al autor, y el ISBN, que sería el segundo campo, hace referencia al libro. Pero recuerden, una llave foránea, para yo poderla ingresar, debe de existir en la tabla a la que hace referencia. Entonces, este primer valor, que es el ID del autor, vean que el autor yo sí lo tengo, pero yo no he insertado en este momento datos en la tabla libros. Entonces, este inserinto me va a lanzar un error. Oh, me permitió porque tal vez no tenemos la foreign key, entonces vamos a ver. Puede ser que no la hayamos agregado. Y sí, justo vean, aquí está. No la agregué. Entonces voy a ejemplificar esto con un valor aquí que no existe para el autor. Vamos a ver. Vean, ahora sí me lanza un error y me dice que no se puede actualizar porque no existe el valor al que hace referencia. ¿Cuál es el valor? El autor 87 no existe. Entonces, en este caso, acá me hace falta agregar esa foreign key. La voy a agregar y se lo voy a completar cuando le suba nuevamente este diagrama, porque solamente creamos, vean, la foreign key para el campo ID autor o autores ID autor. Nos hizo falta la otra foreign key. Entonces ahora, si yo selecciono de esa tabla escribe, vean, tengo ese registro solamente, el primero que me permitió ingresar. Ahora, contestando la pregunta del compañero de José Gutiérrez, ¿cómo eliminar esos registros que no nos interesan? Sencillo. Vamos a utilizar el comando delete from, luego la tabla, y acá algo muy interesante. Si yo coloco solo este comando, me va a funcionar y me va a eliminar. Pero antes de eso, yo voy a ejemplificar acá otra cosa. Voy a ingresar este otro dato en la tabla escribe. Entonces vean, la tabla escribe ahora tiene dos registros. Si yo ejecuto este delete es borrar de una tabla y en este caso sería la tabla escribe. Pero así como lo tengo, lo que va a hacer este comando es eliminar todos los registros de la tabla escribe, siempre y cuando no hayan campos que hagan referencia a estos registros. Entonces ahí hay que tener un cuidado. No sé si han visto ustedes de esas bromas o esos memes que dicen que se me olvidó ejecutar el delete con el where. Y es por eso, porque si yo hago esto, elimino todos los registros. Y acá, al ejecutarlo, vean, uno me está diciendo que están utilizando un modo seguro y intenta actualizar un registro sin un where. Entonces, acá el gestor no me lo está permitiendo. O sea, el gestor en este caso no me lo está permitiendo y me dice que debo de modificar estos elementos o estas configuraciones. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, acá es para ejemplificarlo, para que ustedes sepan que no me lo va a permitir, pero si lo hacemos, lo que va a hacer es eliminarme todos esos registros. Entonces, para evitar eso, pues tengo que agregar el otro comando, o la otra parte, mejor dicho, del comando, que sería el where. Y este where me va a servir para indicar qué registro quiero eliminar. ¿Cómo? A través de una coincidencia. Entonces aquí voy a decir autores y un bajo ID autor sea igual a 1. Es decir, voy a eliminar todos aquellos registros donde el campo autores ID autor sea igual a 1. Pero también lo pude haber hecho por el ISBN del libro. Entonces primero voy a ejecutar esto. Vean, ahora sí elimina.
Voy acá a verificar, vean que ya no está el registro 1 y también puedo eliminar por el ISBN del libro. Y acá, pues lo que hago es colocar entre comillas sencillas el valor que quiero que coincida, que sería AD123, el código del libro. En este caso, vean, no me está permitiendo por lo mismo, porque MySQL lo tiene acá en este caso, entonces vamos a seguir eliminando por el código del libro. Aquí en este caso lo eliminamos, vean, ya no tenemos datos. Ahora, si eliminamos de la tabla autores, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un delete de la tabla autores y vamos a indicar en el where que vamos a eliminar por el ID del autor que sea 0 y acá voy a indicar un OR para indicar que el ID del autor también puede ser 0 o 3. Vean, cualquiera de estos. Entonces, tal y como ustedes saben, el OR lo que me va a hacer es verificar si el ID del autor es 0 o 3. Con cualquiera de esos dos los debe de eliminar. Entonces lo ejecuto y vean que ahora, si yo me voy a la tabla autores, ya no tengo esos registros, ya los eliminé. Entonces de esa manera, José, nosotros eliminamos registros en nuestra tabla de la base de datos. Y vean que hay ciertas restricciones, en este caso que MySQL me restringe no utilizar ese delete así, y eso igual es una particularidad del gestor que en otros casos pues tenemos que tener en cuenta, siempre es importante tenerlo en cuenta, que si ejecutamos un delete sin el where, estamos eliminando todos los registros de esa tabla. Por eso es muy importante este where en la eliminación de registros. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, entonces voy a agregar acá simplemente para subírselos después el otro constraint que nos hace falta para la tabla autores, porque veo que ahí está, la tabla escribe, perdón, veo que hace falta esa llave foránea y así pues ejemplificar bien cuando estemos haciendo estos elementos. Y luego yo les voy a subir este script con todo esto tal cual está acá para que ustedes lo puedan ir repasando, lo puedan tener también y poder estudiar estos elementos. ¿Qué nos hace falta, jóvenes, de esto? Nos hace falta ver el update, o sea, una actualización de un registro, o en el caso que pueda actualizar un campo de ese registro o todos los campos, ya yo decido cómo hacerlo en ese update y pues empezar a practicar luego con consultas e insertar más registros o actualizar o eliminar para tener en cuenta todas las restricciones.